Vamos a ir a la pizarra ahora a hacer el problema de planteo el número 3. Vamos a la pizarra. Entonces ahora vamos a tener un set de ejercicios. Vamos a comenzar a hacer ejercicios de la guía. ¿Ok? Ya, entonces, tenemos, por ejemplo, el problema de planteo número 3 dice lo siguiente. El precio de un artículo a principios de la semana fue de 4.700 pesos. Los cambios de precio durante la semana fueron más 100.000, más 100 pesos, no 100.000, perdón, más, o sea, teníamos al principio 4.700. Al principio de la semana fueron más 100 pesos, le sumamos más 100 pesos, después más 200 pesos, y después menos 100 pesos, y después menos 200 pesos, y después menos 100 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el precio del artículo al final de la semana? Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es esta operatoria, ¿ya? Donde, por ejemplo, vemos al tiro que aquí este se va con este se simplifica con este se simplifica con este, y nos queda 4.700 menos 100, o sea, 4.600. ¿Y eso es todo? ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe, yo sí. Gracias. Ya, no hay de qué. ¿Hagamos otro? ¿O estamos ok y entro en mínimo como un múltiplo, máximo como un divisor? Profe, Dígame. ¿puede ser las 5? Por supuesto. Vamos a ver las 5. Ya. Les cuesta los problemas de planteo, ¿eh? O sea, o los ven con cara de difícil, así como que les da susto, no sé. Es Porque que manda mucha información sí, y uno se termina enredando. sí, pero tienen que aprender a leer con calma, pausado, escribir la información, y si se dan cuenta, los problemas no son tan complejos, digamos. ¿Ya? Vamos a la pizarra. Hay que tener como paciencia, paso por paso. Como dice, paso a paso. Ya, problema número 5. Dice, en el problema número 5, dice, calcule el costo de pasajes de un tour si participan 26 personas y contempla el traslado en avión, más un traslado en bus, ambos ida y vuelta. El costo de cada pasaje en avión es $600, ida y vuelta. El costo de cada pasaje en bus es de $12, solo ida. Haga el cálculo en dólares. Ya, se supone que hay 26 personas que van a viajar. 26 personas. Y contemplan traslado en avión más un traslado en bus. Entonces, perdón, ambos ida y vuelta. O sea, en el fondo, primero vamos a preocuparnos de los pasajes en avión. Dice que sale 600, voy a poner dólares, ida y vuelta. Entonces, si son 26 personas, ¿cuánto gastarían en pasajes de avión? Gastarían los $600 multiplicado por las 26 personas, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto nos da? 15.600. 15.600, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ya, esto en dólares, ¿ya? $15.600. Esto es solo en pasaje, por concepto de pasaje de avión. Y dice, más un traslado en bus, ambos ida y vuelta. Ida y vuelta, o sea, en el fondo tenemos que ver cuánto sale el traslado de bus. Dice que el costo de cada pasaje en bus es de 12 pesos, solo ida. O sea, pero tenemos que, en el fondo, si son 12 pesos por persona solo ida, tenemos que calcular 24 pesos por persona ida y vuelta, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice ambos ida y vuelta. Entonces, solo ida serían 24, por lo tanto, de pasajes en bus, o sea, o traslado en bus, serían, ¿cuántas personas son? 26 personas multiplicado por $24, ¿cierto?
¿Cuánto es 26 por 24? 624. 26 por 24, exacto, 624 dólares. Esto nos da US 624 dólares. Por lo tanto, a los 624 le tenemos que sumar los 15.600. Y eso nos da, por lo tanto, US dólares. En total van a gastar 1, 2, 3, 4, 16.224 dólares. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Bien. Ahora, lo que vamos a ver es, les voy a subir ahora el apunte de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿De acuerdo? Se los voy a subir al chat y en paralelo también se los voy a subir después. Se los voy a subir a, ¿cómo se llama? A Reco. ¿Ok? Ya, ahí está el pequeño apunte donde vamos a ver qué cosa es el mínimo. Mire, pues el mínico. Ups, es mínimo, ahí lo voy a corregir, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Entonces ahí dice mínimo, parece que dice mínico, pero es mínimo, ¿ya? Bien, entonces, la determinación del mínimo común múltiplo. A ver, ¿qué cosa primero es el mínimo común múltiplo, que se denota por MCM? Es el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales, es el número más pequeño entre todos los múltiplos comunes de los números considerados. Ya. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros el mínimo común múltiplo? Paso 1, listar los primeros múltiplos de los números hasta que tenga el menor, al menos uno común a todos. Y después, el mínimo común múltiplo es el más pequeño de los múltiplos comunes. Tal como lo dice su palabra, por ejemplo, determinar el mínimo común múltiplo del 2 y el 7. Primero, escribimos los múltiplos del 2. ¿Cuáles son los múltiplos del 2? El 2 por 1, el 2 por 2, el 2 por 3. ¿Se fijan? Los múltiplos del 2 sería 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. ¿Me entienden? Etcétera. O sea, múltiplos de 2. 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, el 12, el 14, el 16, el 18, y así, etcétera, podríamos seguir eternamente escribiendo todos los múltiplos de 2. Y después los múltiplos de 7, que sería 7 por 1, 7, el 14, el 21, el 28, etcétera, etcétera. Fíjense que cuáles son los múltiplos en común. Por ejemplo, de acuerdo a lo que alcanzamos a ver, los múltiplos en común sería el 14, el 28, y seguro que hay más por ahí en el camino, pero por lo menos está el 14 y el 28, ¿no es cierto? Entonces, uno del conjunto, a ver, voy a rayar acá, de los múltiplos de estos dos números, fíjense, los múltiplos del 2, tenemos este conjunto que está acá, ¿cierto? Son infinitos. Y los múltiplos del 7 también son infinitos números, ¿cierto? ¿Cuáles son en comunes? Este es común acá, y este también es común, y seguramente por ahí hay otros más. Pero a nosotros lo que nos interesa es el más pequeño de todos, que en este caso claramente es el 14. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 7 es el 14. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el mínimo común múltiplo, el más pequeño de los múltiplos que son comunes a los dos números. ¿Ok? Bien, bueno, aquí un ejemplo, verificar que el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 7 es el 42, entre el 3, el 5, el 50 es 150, y el 2, 11, 15 es 330. ¿De acuerdo? A ver, así de manera, como se dice, práctica, por ejemplo, si nosotros tenemos que encontrar entre estos tres, entre el 2, claramente nosotros no vamos a estar escribiendo todos los múltiplos de 2, todos los múltiplos de 11, todos los múltiplos de 15, así escribir, porque a lo mejor se aleja mucho hasta el momento en que nosotros nos encontremos con uno que es común, ¿me entienden? Entonces la idea es jugar con los números. O sea, por ejemplo, uno dice ya, 2 por 11 es 22, pero 22 no es múltiplo de 15, entonces no me sirve. ¿Cuánto será 11 por 15? A ver, y uno toma la calculadora, dice
11 por 15, o sea, jugamos con la multiplicación entre ellos. 11 por 15 nos da 165. Pero 165, fíjense, que sería, estoy buscando como candidatos, así, que sería la multiplicación de estos dos, es divisible por 2. No es un múltiplo de 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, el 165 no sirve. Bueno, pero si el 165 lo multiplicamos por 2, por este que nos está fallando, nos queda el 330. Entonces uno dice, bueno, este es candidato. Veamos. El 2 divide a 330, sí. El 11 divide a 330, sí. El 15 divide a 330, sí. Es 330. ¿Me entienden? Entonces empiezan a buscarlo cuando son números así como muy grandes, entre la multiplicación de ellos. ¿Ok? ¿Ya? Ese es el mínimo común múltiplo. ¿Qué cosa es ahora el máximo común divisor? El máximo común divisor es el mayor factor común de un conjunto de números naturales, el máximo común divisor de un conjunto de números naturales es el número más grande que divide exactamente a cada uno de los números del conjunto. Es decir, divide a cada uno de los números sin dejar resto. Resto residuo es lo que queda cuando uno hace una división, por ejemplo. Si nosotros, cuando hablamos para explicar el concepto nomás, por ejemplo, si nosotros hacemos 15 dividido en 2, el 2 en 15 7 veces, 7 por 2, 14, nos queda resto 5. Esto que está acá se llama resto o residuo, lo que nos queda, lo que nos sobra. Este que está acá, aprovechando el ejemplo, se llama dividendo, este se llama divisor, y este que está acá se llama cociente. Por ahí aparecía en el apunte también. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos que el resto queda 0, se supone que la división es exacta, o sea, nos da un número entero y acá no queda resto. ¿De acuerdo? Esta división claramente no es exacta, porque el 15 no es divisible por 2. ¿De acuerdo? Si hubiese sido claramente 16 dividido por 2, nos da 8 y nos queda resto 0. Esta división sí es exacta. A eso nos referimos acá cuando hablamos de residuo. ¿Ya? Por lo anterior, el mayor factor común se denomina máximo común divisor. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo nosotros vamos a calcular el máximo común divisor. Entonces, consideremos, por ejemplo, el caso del 30 y el 42. ¿Cómo vamos a calcular el máximo común divisor entre 30 y 42? Entonces uno dice, a ver, ¿cuáles son todos los divisores del 30 y los divisores del 42? Entonces, en el fondo, uno dice, bueno, los divisores del 30 son todos los números que dividen al 30. Sería el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15 y el mismo 30, ¿no es cierto? Acuérdense que dentro de los divisores de un número siempre está el 1 y el mismo número, ¿ya? Y después vamos viendo los demás. ¿Cuáles son los divisores del 42? Siempre está el 1 y está el 42. El 2 divide al 42 de manera exacta, ¿cierto? El 3 divide al 42, el 6, el 7, el 14, el 21, etc. ¿De acuerdo? Bien, de todos los factores que hay acá, primero, máximo común divisor, tenemos que ver cuáles son los comunes divisores. ¿Cuáles serían los comunes divisores? Los vamos a marcar. El 1 es un divisor que es común, ¿cierto? El 2 es otro divisor que es común. El 3 también. El 6. Y no hay más, ¿cierto? ¿Cuál de ellos, entre el 30 y 42, cuál de ellos es el más grande? Acuérdense que esto es máximo común divisor. Elegimos el más grande. ¿Cuál es el más grande? A ver, bájale yo le voy a bajar el volumen. Ya, espérenme. Esperen, que hay un ruido. Ya. ¿Cuál es el más grande? El 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, el máximo común divisor es el número 6. ¿Ok? El 6. ¿Ya? ¿Cómo nosotros calculamos el máximo común divisor? Conociendo los factores primos. Ya.
Para calcular el máximo común divisor de todos los números se determina calculando el producto de las potencias mínimas de los factores primos. Así, a ver, ¿cuáles son los pasos? Y vamos a hacer este ejemplo que está acá. Escribir los números en su forma factorizada prima. Después, el máximo común divisor es el producto, ahí dice una M, pero es una D. Ya, hay un error de escritura. Esto es MCD. Esta es una D. D de dedo, porque estamos acá en el máximo común divisor. El producto de todos los factores primos, en que los factores comunes deben ser considerados solamente una vez. O sea, veamos un ejemplo mejor. Determinar el máximo común divisor entre 120 y 42. Esto es obviamente para evitar tener que escribir el conjunto de todos los divisores del 120 y todos los divisores del 42. ¿Por qué? Porque obviamente si los números son muy grandes vamos a estar como, no sé, 1000 años escribiendo eso y nos vamos a demorar muchísimo. Entonces, la idea es factorizar cada uno de sus números en sus factores primos. Miren, el 120, primero uno dice, a ver, ¿cómo puedo factorizar el 120? En potencias, ustedes acuérdense que los números primos, está el 1, está el 2, está el 3, el 5, el 7, con más primo, el 11, el 13, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces la idea es descomponer el 120 como producto de factores primos. Entonces uno dice, a ver, el 120 es 2 al cubo por 3 por 5, y el 42 es 2 por 3 por 7, ¿no es cierto? Cuando hablo de factores primos, que la base sea el número primo, por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 2, el 3, el 7. Entonces, ¿cuáles son los factores primos comunes? Son, si ustedes miran estos dos, el 2 y el 3, cuyo producto nos da 6. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 120 y 42 correspondería al número 6. ¿De acuerdo? ¿Ya? Después vamos a ver un método con una tablita. Ya. Ya, máximo común divisor de un número primo. El máximo común divisor de un número primo, o sea, de números primos, es el número 1, siempre. Y hay una fórmula acá que relaciona el mínimo común múltiplo con el máximo común divisor, que es que el mínimo común múltiplo de dos números multiplicado por el máximo común divisor entre estos dos números nos da el producto de los dos números. ¿Ya? A ver, ¿cómo calculamos nosotros el máximo común divisor entre 120 y 42, por ejemplo? Vamos a hacer una pequeña tablita. Acá. Vamos a poner los números. Vamos a poner el 120 y el 42. 120 y 42. A ver, ¿qué números dividen al 120? Ah, no, esa tablita me va a quedar súper chica. Voy a hacerlo en la pizarra mejor. ¿Ya? Vamos a hacerlo en la pizarra. Voy a... vamos a la pizarra. Seguramente en el colegio ustedes veían esto que está acá, esta tablita. Ah, sí la recuerdo, nunca aprendí a usarla. Ya, veamos la tablita. Entonces, 120, mírenme, 120 y 42. A ver, vamos a ver qué sale acá. Si MCM o MCD. Los divisores de 120 y 42, por ejemplo el 2, ¿no es cierto? 2 por cuánto nos da 120, 60. 2 por cuánto nos da 42, 21. El 2 sigue dividiendo, sí. 2 por 30 nos da 60 y este lo bajamos tal cual. El 2 sigue dividiendo a uno de estos dos, sí. 2 por cuánto, 2 por 15 y este lo bajamos tal cual. El 2 divide a alguno de estos dos, no. Sigue con el 3.
ahora seguimos con el siguiente número primo, que sería el 3. Entonces, 3 por 5, 15, y 3 por 7, 21. El 3, ¿divide a estos que están acá? No, ¿cierto? El 5, que es siguiente primo, ¿divide? Sí, una vez, y el 7 lo bajamos. Después, ¿qué otro número? El 5, ¿divide alguno de estos? No, seguimos con el siguiente número primo, que sería el 7. Este lo bajamos tal cual, 7 por 1. ¿Qué número es este? Si ustedes se fijan, 2 al cubo por 3 por 5 por 7. ¿Qué número nos da eso? ¿Cuánto nos da? Sería 8 multiplicado por 15 por 7. Eso nos da 840. ¿Qué cosa es 840? Esto es el mínimo común El múltiplo mínimo como múltiplo, profe. o el máximo común divisor. Es el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Perdón, entre el 120 y el 42. ¿Cierto? ¿Cuál es el máximo común divisor entre 120, que ya lo vimos, y 42? O sea, de los divisores comunes a 120 y a 42, está el 6, que sería el más grande. ¿De acuerdo? Eso lo vimos en el apunte. ¿Ok? Esta tablita es un método para encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Ok? ¿Ya? Ya, eso es, estimados, el concepto de lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Espero que se haya comprendido.